Bueno, como les decía entonces, esto para que quede asentado, es que vamos a trabajar en esta clase es una segunda clase que se enlaza con la clase anterior, donde trabajábamos las experiencias de transformación institucional en diferentes países por fuera de Argentina, en este caso, y los procesos de reforma. En este caso vamos a tomar algunas de las experiencias desarrolladas a nivel nacional. ¿Sí? Bien, entonces vamos a compartir pantalla y interrumpan cuando quieran, pueden abrir micrófono, eso está sumamente bienvenido. Vamos a seguir un poco la presentación, tratando tal vez de no hablar tanto como la clase pasada, no abrumarles. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Vamos a avanzar, este es el tema, por supuesto que se ubica en torno al eje 3, ¿sí? Es la segunda clase correspondiente al eje 3, ustedes saben que el programa se divide en 3 ejes, esta sería la segunda clase, y el eje es nuevos procesos en el campo de la salud mental, desinstitucionalización, nuevos dispositivos de prevención e intervención. Avanzamos. Bueno, espero que hayan podido ver los materiales que están disponibles, hay bibliografía y también hay una serie de recursos audiovisuales. Bien, tienen acá por orden alfabético los materiales que los tenían disponibles. Tienen diferentes características cada uno. Ustedes ven que el texto de Ardila Gómez, de Sara Ardila Gómez, tiene un carácter más de ejemplificar, retratar, recuperar las voces de usuarias, ¿sí? Que transitaron internaciones prolongadas. Es un trabajo de 2019 donde se compila una serie de historias o trayectorias de vida, donde se analiza, y las mismas usuarias analizan sus procesos de internación y de externación en el marco del programa de rehabilitación y externación asistida, el PREA, ¿sí? Después, por otro lado, está el texto del CELS, de donde seleccionamos 2 partes, el prólogo de Emiliano Galende, que comentábamos hace un minutito, y el capítulo 1, que se titula Relaciones vinculares, y allí entonces pueden recuperar esos elementos, pero también, por supuesto, ampliar la lectura a los otros capítulos, ¿no? Después hay un documento que es un informe de los tantos informes que elabora la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que es el informe 2020. Hay informes previos que también están disponibles para consulta en la web. Y en este sentido, recuperamos un fragmento que tiene que ver con la sección, ¿sí?, de políticas de salud mental. Es una selección de páginas. Ustedes lo tenían para revisar, ahora lo vamos a recorrer también y vamos a recuperar algunos de los elementos fundamentales de ese documento. Después hay 2 apartados, no son 2 capítulos, ahí figuran capítulos, pero son 2 apartados, de un texto de Faraone y Barcala, ¿sí? Silvia Faraone y Alejandra Barcala, es un texto del año pasado, y en esos 2 apartados tomamos justamente como eje la cuestión de las voces, ¿sí?, de las usuarias y de los familiares, usuarias, usuarios y familiares, ¿sí? Y también se recupera un hilo histórico que tiene que ver con la construcción de políticas públicas en el campo de la salud mental. Después hay un texto más, que ya tiene unos años, que se llama Lo punitivo y lo terapéutico. Es un capítulo de un libro que compilamos dentro de todo en conjunto con el equipo. Y en ese capítulo en particular trabajamos la experiencia del cierre de un pabellón psiquiátrico dentro de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Fe, ¿sí? La idea es que ese material, el de este último capítulo, y el texto de Ardila Gómez, pueden servir para pensar los procesos, la especificidad o la singularidad de los procesos de desinstitucionalización y la complejidad, sobre todo, de los procesos de desinstitucionalización en el caso de nuestro país, ¿no? Así que bueno, avanzamos, hay una serie de materiales muy diversos, también son materiales de apoyo, ahí van a encontrar entonces un conjunto. Esto yo no sé si en el mail lo comentábamos, pero bueno, en principio tienen el material del PREA, que no sé si exactamente coincide con el que ya habían visto, entré en duda y no lo llegué a chequear. Hay un video corto también sobre la cooperativa El Horno Está para Bollos, que corresponde a Rosario, una experiencia en gastronomía en una cooperativa en Rosario, con usuarios del Hospital Monovalente Mireille López, Agudo Ávila, y por otro lado
un documento, un video, que es de la asociación civil Una Movida de Locos, donde se cuenta una serie de aspectos que tienen que ver con la problemática del alquiler y del lugar donde se ubica esa ONG, ¿no? Bien, y por otro lado hay dos materiales más, que son un poco más extensos. Por un lado está la sesión de 2019, de febrero de 2019, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue un evento muy interesante y sustantivo, porque fue una audiencia pública con referentes que denunciaban, ¿sí?, el atraso que tiene nuestro país respecto de la necesidad de avances en materia de derechos humanos y salud mental. En especial denunciaban las condiciones de los hospitales psiquiátricos, los hospitales monovalentes, y en este sentido una serie de referentes, entre los cuales había trabajadores sociales, como es el caso de Camila Cervoni, que va a participar de uno de los encuentros, del encuentro próximo de la semana que viene, si no me equivoco, y una serie de referentes también, entre ellos usuarios, usuarias, ¿sí?, que toman la palabra para poder referirse al director nacional de salud mental en ese entonces, Luciano Grasso, con intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una instancia de denuncia y de explicación, de ida y vuelta y de diálogo mediado por la Comisión Interamericana en torno a las deficiencias, los malos tratos y la insuficiencia de los avances en torno a la implementación de la ley de salud mental, ¿sí? Ese es otro material, entonces tiene otro tenor, tiene otra extensión y tiene otro peso. Es interesante si pueden verlo. Y por otro lado hay un material que formó parte de un documento elaborado en forma conjunta con la Cátedra de Epidemias y Ciudadanía, que también forma parte de la carrera de Trabajo Social, y nuestro grupo de estudios, el Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos, junto con la cátedra también, y la charla se denominó A 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Tienen esos materiales, no sé si hay dudas, alguna cuestión operativa respecto a la accesibilidad de estos materiales, y si no vamos como avanzando, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí con los materiales? Esto es introductorio simplemente, ¿sí? Y operativos. Si les parece, entonces avanzamos, ¿sí? Si hay alguna dificultad, les pido sí que comenten, ¿sí? Un poco el recorrido que proponemos entonces en este espacio es ¿sí? Partir del concepto de desinstitucionalización, con una barra interpuesta, como planteábamos antes y la clase pasada en especial, referir a una síntesis de las experiencias provinciales de reforma, en el caso en salud mental, y por otro lado, llegar a una instancia de poder, en que doy un admito, de poder conceptualizar o caracterizar el momento actual en términos de una instancia de disputas conceptuales y prácticas que aún está claramente abierta, ¿no? Entonces, avanzamos. Retomamos la definición de desinstitucionalización, no nos vamos a detener mucho en esto porque lo trabajamos la clase pasada. Recuerden que pueden abrir el micrófono, si hay algo que no se entiende o que quieren que nos detengamos o avancemos un poco más, o preguntas. Bien. Entonces, nosotros retomamos ahora el concepto de desinstitucionalización con barra, tal como lo planteaba Silvia Faraone, y en este sentido decíamos que, y nos parece sumamente sugerente, desplazarnos o corrernos del concepto de desinstitucionalización sin barra, con esta ambivalencia o polisemia, ¿sí?, del concepto de desinstitucionalización, para dar cuenta específicamente de que la desinstitucionalización con barra remite a este juego de tensión permanente que hay entre los procesos de desinstitucionalización e institucionalización, ¿no? Y nos lleva también este concepto a poder pensar qué realidades se van configurando en el marco de los dispositivos alternativos o de los denominados dispositivos alternativos y sustitutivos, ¿sí?, que también incluyen la posibilidad de, ¿sí?, generar nuevas formas, ¿sí?, más sutiles, más reducidas, a menor escala, pero que también incluyen instancias de relacionamiento en términos manicomiales, ¿sí? Desde Santa Fe nosotros decíamos la clase pasada, esto lo van a traducir en una expresión que es las lógicas manicomiales, ¿sí? Es decir, este concepto de alguna forma nos abre la posibilidad, o es una vía para poder pensar, ¿sí?,
cómo a menor escala, a veces los procesos de cierre, de transformación de los grandes hospitales psiquiátricos o los grandes monovalentes, incluye también posibilidades de institucionalización a menor escala de las mismas lógicas, ¿sí? Entonces, por eso lo recuperamos, digamos. Lo manicomial no se encierra solo, y esto sería importante reforzarlo, subrayarlo, no se encierra solo al interior de los muros, ¿sí? de los grandes hospicios, ¿sí? Entonces trasciende, y ese es uno de los mayores desafíos que tienen los procesos de reforma, en Argentina y por fuera de Argentina, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos respecto de cómo se da el proceso de lo que se llamó la política del sector en el caso de Francia, ¿no? Donde se crean una cantidad enorme de dispositivos con un alcance territorial y una distribución territorial muy amplia, muy localizada, tratando de asumir la atención de todas las personas con padecimientos psíquicos, pero a la vez continúa estando en forma paralela el gran hospital psiquiátrico, ¿sí? Y eso conduce a lógicas o a movimientos que tienden a reforzar esa institución, la existencia de esa, y la existencia y la permanencia de la institución psiquiátrica, ¿sí? Entonces, esa es la complejidad, y por allí pasa uno de los aspectos que tiene que ver con la complejidad de los procesos de reforma. ¿Sí? Acá es un esquema que nos desafía un poco, porque por supuesto que la historia de los procesos de producción o de construcción de dispositivos alternativos no podría reducirse a una secuencia así lineal como está planteada acá, ¿sí? Pero simplemente es una puntualización. No sé si alguien quiere decir algo. Escuchamos unos ruiditos. Sí, no sé quién, no veo quién está hablando. Pero bienvenidos si quieren intervenir, ¿eh? Bueno, avanzo entonces. No, me parece que quedó un micrófono abierto. No pasa nada. Tranqui. Ahí dice Patricia. Bueno, recuerden que, aprovechamos a pasar el aviso, recuerden que si nos quedamos sin tiempo, si se corta, volvemos a entrar al mismo vínculo, ¿sí? Bien. Bueno, no hay problema. Entonces decíamos, esto aparece como una secuencia lineal, o bueno, como una especie de zigzag, pero no tiene nada que ver con un proceso que se dé en forma de zigzag, ni en forma lineal, ni mucho menos, ¿no? Pero simplemente queremos retomar una serie de hitos que son significativos a los fines de poder historizar cuáles son los antecedentes, cuáles son los dispositivos, las experiencias, más o menos localizadas, a veces circunscriptas a una institución, al interior de una institución, y a veces, digamos, incluyendo experiencias que abarcaron toda una provincia, ¿sí? Empezamos por la primera opción, por las experiencias más localizadas, y en este sentido recuperamos las experiencias que se dan en el Hospital Evita de Lanús, ¿sí? Y en este sentido, estas experiencias se dan a lo largo de los fines de la década del 50 y década del 60, ¿sí? Incluyeron, dentro de un hospital polivalente, ¿sí? Como el Hospital Evita de Lanús, incluyeron, o el Hospital de Lanús también se llamó, ¿sí? Incluyeron la posibilidad de empezar a pensar desde un servicio de salud mental dentro de un hospital polivalente, ¿sí? La posibilidad de cambiar las lógicas de funcionamiento, cambiar las jerarquías, empezar a introducir otros mecanismos o formas de relación que tuvieran que ver, por ejemplo, con la construcción de instancias asamblearias, ¿sí? Donde los sujetos, las personas internadas, los usuarios, ¿sí? Pudieran participar en una instancia de ruptura con las jerarquías, ¿sí? En una instancia de ruptura con las asimetrías, con algunos puntos de contacto, por supuesto, e inspiración y diálogo con las experiencias desarrolladas en el marco de la comunidad terapéutica que planteábamos la clase pasada en torno a las experiencias desarrolladas en Inglaterra, ¿sí? Entonces, el Hospital Evita de Lanús, el servicio de salud mental del Hospital Evita de Lanús, es un primer hito a recuperar, siendo, digamos, propio de fines de la década del 50, principios de los 60, encabezado por el servicio de Mauricio Goldenberg, ¿sí? Y una serie de, por supuesto, trabajadores que se encuadraron y emprendieron, digamos, esas experiencias transformadoras circunscriptas, decíamos, a un servicio de salud mental, pero inserto dentro de un hospital polivalente. Esto es sumamente singular, porque no se da dentro de un espacio de un hospital monovalente, ¿sí? Después, por otro lado, por supuesto que también, ahora estoy
recordando algunas cuestiones que aparecen después, esto no está, digamos, trazando todos los antecedentes de la historia de la salud mental en Argentina, no va por ese lado. Sí, en cuanto a recuperar una serie de experiencias transformadoras o de reforma a diferentes escalas, ¿sí? Bien, por supuesto, en el marco de la dictadura cívico-militar, que se da después, pero por supuesto hubieron otras instancias que también caracterizaron el periodo de formación del servicio de salud mental y de interrupción del servicio de salud mental, en el caso del Hospital Evita Lanús, se da que la avanzada que van teniendo distintas experiencias más allá del Hospital Evita, se van diluyendo y frenando y, por supuesto, despojando, ¿sí? O digamos, limitando, ¿sí? Bloqueando la posibilidad de su continuidad. Y en este sentido se produce un retroceso muy grande en el campo de la salud mental y del desarrollo de esas experiencias innovadoras que se venían construyendo en diferentes espacios, ¿no? En este esquema tan de síntesis, ¿sí? Llegados y vueltos a la democracia en 1983, hacia 1984 se crea la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿sí? Es un hito sumamente importante porque allí asume como director Vicente Gali y va a establecer una serie de medidas retomando los lineamientos de la OMS que planteábamos la clase pasada, que se formulan fundamentalmente en 1957 como corolario de la evaluación que se hace años antes, ¿sí? De la situación de salud mental y una toma, digamos, de conciencia y visibilidad respecto de los malos tratos, de los abusos, de las instancias de tortura que significaban y que estaban, digamos, y que eran inherentes, que eran, digamos, propias de la institución psiquiátrica, ¿sí? La OMS toma partido en torno a pensar y a impulsar procesos de reforma e incluso de cierre, ¿sí? De los hospitales psiquiátricos. Y en este sentido también alienta la formulación de dispositivos alternativos y sustitutivos. Digamos, coherente o en línea con ese marco o esos lineamientos, ¿sí? Desde la Dirección Nacional de Salud Mental, vueltos a la democracia, se empiezan a establecer algunos lineamientos para construir políticas en salud mental. En este caso se empieza a construir una agenda de salud mental, se empieza a armar el campo de la salud mental, buscando, ¿sí? Generar interlocutores a nivel de cada una de las provincias del país para que el campo de la salud mental dialogue con el campo de la salud en general, pero que a la vez tenga una serie de referentes a nivel provincial que puedan instituir y construir procesos de reforma, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? No había referentes a nivel provincial y a nivel de los ministerios, ¿sí? De las provincias, que pudieran ser referentes para poder construir una mesa de diálogo, ¿sí? A nivel nacional con una participación federal, ¿sí? Eso se empieza a construir y por primera vez con Vicente Gali, ¿sí? También se implementa la RISAM, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, ¿sí? Esto es sumamente importante porque ya desde su base, ¿sí? El concepto de la RISAM supone su carácter interdisciplinario, ¿sí? Esto rompe con las lógicas y va a contramano de las lógicas asilares, ¿sí? Y las jerarquías profesionales que eran propias de las lógicas asilares y manicomiales, ¿sí? Bien, después llegados a la década del 90, hay varias cosas más para decir respecto de la gestión de Gali, pero creo que lo más importante tiene que ver con esto, con la construcción de una agenda propia, ¿sí? No logra cerrar hospitales psiquiátricos, sí impulsa y acompaña el proceso que vamos a referir después, que se da en la provincia de Río Negro, ¿sí? Con el cierre del hospital de Allen, pero nos vamos a referir a esto después. Esto se da en 1988, ¿sí? Tiene una gran apoyatura ese proceso, el de la provincia de Río Negro, de la OPS y también de la Dirección Nacional. Estamos planteando así algunos como quiebres en la historia, y muchas veces esos quiebres se dan incluso en disonancia o en contraste, ¿sí? Con el contexto político, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, y también avanzando un poquito más, en los 90, por supuesto, con las reformas estructurales y la inclusión de los procesos de descentralización, de todo el proceso de atención en salud, y el impulso de los denominados hospitales de autogestión, se da un movimiento muy fuerte de desfinanciamiento,
¿sí? De fragmentación, de reducción, ¿sí? Del financiamiento del campo de la salud y de la salud pública. Se da un retroceso muy fuerte en el campo de la salud mental, ¿sí? Estamos planteando como grandes trazos, ¿sí? A grandes trazos cuáles fueron los momentos. Esto transita toda la década del 90 y se da, por supuesto, en el marco de reformas neoliberales, ¿no? Bien. Luego, ya hacia, por supuesto que, digamos, incluso en la década del 90 se van dando procesos de transformación, pero que en realidad incluyen, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, que ya contaba con una ley sancionada, la ley de 1991, ¿sí? Que era una ley de gran avanzada, ¿sí? Esa ley no se reglamentó hasta 2007, ¿sí? En el marco de la provincia de Santa Fe se empieza a transitar todo un proceso de reforma, pero que en realidad, ustedes díganme, ¿sí? Fue una reforma, ¿sí? O fueron decisiones políticas que en realidad lo que iban suponiendo o lo que iban implicando era una serie de externaciones en gran número, ¿sí? En gran cantidad, sin ninguna opción y sin creación de dispositivos alternativos ni sustitutivos. ¿Cómo lo llamamos a eso? Es pregunta. Y ya se va a cortar la comunicación. Queda la pregunta, si quieren la responden. ¿Sí? Son procesos que pretendían ser desinstitucionalizadores, pero eran desinstitucionalizadores en el sentido más limitante del término, ¿no? Eran procesos de deshospitalizadores, ¿sí? Gracias, Patricia, por tener la cámara abierta. Yo sé que todos, no todos pueden, no todas pueden, pero acompañan, ¿sí? Bueno, ese es el punto, ¿sí? Bien, seguimos entonces, nos volvemos a conectar, ¿les parece? Sí, por favor. Que ya se va a cortar. Sí. Y retomamos. Muy bien.